Fórmula Médica, transmitiendo salud. En Fórmula Médica se encuentra con nosotros el doctor Jorge Tamayo. Él es médico, psiquiatra y farmacólogo. Doctor Tamayo, ¿cómo se debe entender la depresión? Hay que entender que si hablamos de depresión como tal, esto no es un estado clínico, un estado normal, de tristeza ante algún evento adverso. Estamos hablando de una enfermedad, de un estado clínico. Y cuando hay una serie de síntomas como una tristeza prolongada por varias semanas o una disminución sustancial en la capacidad de disfrute de cosas que para la persona normalmente eran agradables, es muy probable que estemos ante un caso de depresión. ¿Por qué se produce? Las causas son variadas. Hay factores genéticos. Se calcula que más o menos un 37% de los pacientes deprimidos tienen una alta heredabilidad, con muchos familiares que han tenido episodios depresivos, pero también hay un gran porcentaje de pacientes que tienen más una causa relacionada con el entorno. Usualmente es una mezcla entonces de factores genéticos, una interacción de factores genéticos con situaciones adversas a lo largo de la vida. Y de esas situaciones adversas, las más frecuentes tienen que ver con eventos estresantes en los primeros años de vida. Por ejemplo, las diferentes formas de maltrato en la niñez, o el famoso matoneo por pares, por compañeros en el colegio, o diferentes situaciones de pérdida en esos primeros años de vida. Eso suele determinar que una persona quede expuesta al riesgo de deprimirse a lo largo de toda la vida. ¿Cuáles son sus principales síntomas? Los dos cardinales son o la tristeza prolongada que ya mencioné o la presencia de una disminución en la capacidad de disfrute de las actividades cotidianas, pero también podemos encontrar dolores generalizados crónicos, inespecíficos, podemos observar problemas con el sueño, ya sea insomnio o hipersomnia, podemos encontrar problemas de apetito, problemas de concentración, disminución del interés sexual o del disfrute sexual, ideas de culpa, de minusvalía o incluso ideas de muerte y comportamiento suicida. Doctor Tamayo, estudios indican que las mujeres tienen más episodios de ese tipo de depresiones que los hombres. ¿Esto a qué se debe? Realmente más que episodios es prevalencia, o sea que las mujeres tienen 2 veces más probabilidades de deprimirse que los hombres. Las causas son variadas, van desde lo que se había mencionado con anterioridad, que todavía es válido, y es el hecho de que hay una serie de factores hormonales. En las mujeres, el sistema de serotonina, que es muy importante para la regulación de las emociones y el estrés, depende mucho de la concentración de los estrógenos. Pero últimamente se ha observado que también hay diferencias cerebrales. El cerebro predominantemente femenino es un cerebro que por evolución tiene mayor capacidad empática de manejo de situaciones sociales, pero al mismo tiempo es también un cerebro más expuesto a manejar de manera extrema situaciones de estrés marcado. Hay estudios que muestran que cuando mujeres u hombres se exponen a una serie de pruebas de estrés, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, suelen elevarse más en las mujeres que en los hombres, confirmando que el manejo del estrés es más difícil para las mujeres que para los hombres. Y por último, que es la causa probablemente que más explica esta diferencia de prevalencia, es el hecho de que las mujeres durante siglos han sido sometidas a condiciones de desventaja de género en cuanto a oportunidades laborales, oportunidades de disfrute, de desarrollo personal, y esto las expone a mayores frustraciones, a mayores situaciones de estrés que por supuesto pueden terminar en cuadros depresivos. ¿La depresión tiene cura? Prácticamente ninguna enfermedad médica tiene cura. Las enfermedades crónicas pueden ser controladas cuando se hace una intervención oportuna y rápida, pero cura como tal en el sentido de dar un medicamento una sola vez o una intervención en una sola vez y ya nunca más la enfermedad vuelve a aparecer, eso por ahora no existe en medicina. Nuestro nivel de desarrollo
nos condena, por así decirlo, por ahora, a tratamientos sostenidos, usualmente indefinidos a lo largo de toda la vida, para evitar que los síntomas vuelvan a aparecer más adelante. Doctor Tamayo, ¿cómo podemos prevenir la depresión? De varias maneras. La mejor forma es haciendo un diagnóstico oportuno, porque si tú, por ejemplo, eres una madre y tienes hijos, o eres una mujer y estás embarazada, tener una depresión y no hacer un diagnóstico adecuado puede suponer un riesgo muy elevado para tu feto o para los niños que están bajo tu cuidado, como lo han probado varios estudios. Y por otro lado, es importante el hacer mayor concientización a nivel de la sociedad. Campañas que nos permitan desmitificar y desestigmatizar esta condición, de tal manera que las personas puedan buscar ayuda oportuna y a tiempo para poder evitar la cronificación y las posteriores complicaciones a largo plazo de esta enfermedad. Doctor Tamayo, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, gracias por invitarme. Fórmula Médica transmitiendo salud.